Pero bueno, antes de empezar, ya oramos y quiero darle, ya le di las gracias a Luis. Luis, muchas gracias, en verdad estoy muy agradecido. Le hiciste en verdad muy bien, muy buena palabra, muy buen alimento. Dios te usó y te seguirá utilizando grandemente aquí en donde Dios te llame, pero gracias a todo el equipo, todo el equipo. Bueno, vamos a Jeremías capítulo 7, versículo 17 al 18. Este es un reclamo de parte de Dios por medio del profeta Jeremías, donde está reclamándole al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, como en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén se hacían libaciones, se hacían ofrendas, se levantaban ofrendas, se adoraban a deidades paganas, a dioses paganos, y le habían dado la espalda al único Dios verdadero, al único Dios poderoso, al único Dios creador, al único Dios que los había rescatado de esclavitud, y el Dios con el que habían hecho un pacto sus antepasados de serle fiel, de honrarle y de adorarle. Sin embargo, el pueblo se olvidó. Y yo quiero decirte que en la naturaleza caída de los hombres, en nuestra naturaleza pecaminosa, los hombres siempre hay una tendencia al fetichismo, hay una tendencia a darle la espalda a Dios, porque esa es la naturaleza caída, porque en la naturaleza divina, en la naturaleza de acuerdo a Dios, cuando nos revestimos del hombre creado según nuestro Señor Jesucristo, Efesios 4, 22 al 24, bueno, y que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Según Jesucristo. Pero la gente ha sido engañada. Esto es un engaño de la iglesia tradicional y un engaño del enemigo. El enemigo está para engañar a la gente, para desviar a la gente de la verdadera fe, ¿no? Y la gente no lo comprende, no lo entiende. Pero la verdad es que tenemos nosotros que entender qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros podemos ver desde el libro de Deuteronomio, bueno, la tradición de los egipcios era la adoración y la veneración a una deidad femenina. Y lo vemos a lo largo de toda la historia de la Biblia, que siempre ha aparecido y de una manera misteriosa una deidad femenina. En este caso, en el caso de los egipcios era Isis, y le hacían una adoración, y hay toda una historia mitológica, ¿sí?, acerca de esta diosa pagana, de esta deidad pagana, donde aparecía cargando a un bebé, y bueno, ese bebé tiene toda también una historia mitológica. Pero aquí el pueblo de Israel le rinde adoración, le rendía veneración. Y podemos ver a Isis, podemos ver a Sera, podemos ver a Diana, a varias deidades femeninas a los cuales los hombres les han rendido adoración, les han rendido veneración. Y vamos viendo en la historia, a lo largo de la historia, cómo va cambiando y cómo la gente justifica esa adoración, esa veneración, de tal manera que va cambiando de personalidad, a lo largo de toda la historia, pero sigue siendo la misma deidad femenina que aparece en lo oculto de una manera también oculta, de una manera sospechosa, sin que haya un fundamento en la palabra de Dios,
sin que la Biblia hable o se refiera a esto. Sin embargo, Satanás, sus demonios, no debemos olvidar, y quiero que quede bien claro, que ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis 12, estaba para engañar al mundo. Su intención es engañar a las naciones. Y por eso se han creado tantas deidades. Y todas estas han aparecido de una manera misteriosa. Y todo, podemos ver, la Virgen de Guadalupe apareció en un cerro donde se hacían sacrificios humanos a una indígena que se llama Juan Diego. Iba ante el obispo, el sacerdote, y Juan de Zumárraga, el cual nunca escribió acerca de este hombre. No existía ningún escrito de Juan de Zumárraga acerca de Juan Diego. Después apareció un libro donde ahí venía que un acta de defunción, pero realmente nadie sabe acerca de la existencia de este indígena y mucho menos de los hechos que dice que ocurrieron. Sin embargo, eso fue suficiente para que toda la fe de un pueblo se volcara a la adoración y a veneración. En ese monte, en el cerro de Tepeyac, en la Ciudad de México, se adoraba a Tonantzin, una diosa pagana, una deidad pagana de los aztecas. ¿Y qué fue lo que hicieron los españoles? Trajeron a otra virgen y la mezclaron y se dio el sincretismo y ahí se fusionaron las creencias. Y desde esa fecha el pueblo de México ha sido engañado. Y le voy a decir por qué ha sido engañado. Porque el abad Schulenberg, el encargado de la basílica, me parece que en 1985, él mismo, él declaró el encargado de la basílica, Schulenberg, y está en los diarios, está en lo oficial, está en la revista Proceso, que él manifestó que todo eso de la Virgen de Guadalupe era un engaño, declarado por el abad, por el arzobispo, encargado del cuidado y del respaldo de la villa del templo de la Virgen de Guadalupe. Él lo dijo, él lo sostuvo, que se estaba engañando al pueblo de México. Y ahorita vamos a ver las declaraciones de otros papas. Pero yo quiero empezar diciendo, desde el libro de Deuteronomio, podemos ver cómo el Señor, Moisés les da mandamientos que se aparten, que se alejen de la adoración de esa diosa pagana que en ese tiempo se llamaba Isis, que era una de las deidades de los egipcios. Sin embargo, el pueblo de Israel la siguió venerando y le siguió dando culto. Lo que era una herejía, era una blasfemia, era un pecado terrible delante de los ojos de Jehová, delante de los ojos de Dios. Porque quiero decirte que Dios es celoso. Dios es celoso y Dios quiere la adoración única y exclusivamente para Él. Por eso es que nosotros, y digo, qué terrible es, porque nosotros hemos visto gente que ha estado en las iglesias cristianas, ha estado en la iglesia, se ha ostentado con iglesia, como cristianos, como cristianas, y los hemos visto así. Ahora sí que nosotros íbamos pasando y caminando y todo, en peregrinaciones hacia esos templos de la iglesia tradicional, con todos sus hijos o solos y solas. Y dice, creo que nunca entendieron. Creo que nunca entendieron. Pero la palabra de Dios, la Biblia sí nos habla claramente de la existencia de una deidad femenina, ¿sí?, pagana, y que le rendían culto, le rendían libaciones, le daban ofrendas e incluso sacrificaban a sus hijos y a sus hijas. Vamos a leer Isaías
varios textos de Isaías, Jeremías capítulo 7, versículos 17 y 18, por favor. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Amén. Entonces, ya los hijos iban por la leña, los hombres la encendían y las mujeres hacían las masas, ¿no? Y amasaban la masa, ¿no? En la mesa, ¿no? Y hacían sus tortas para ofrecérselas a la reina de los cielos. Y ahí claramente, vamos al versículo 31 de ese mismo capítulo, ahí mismo Dios les está diciendo por el profeta Jeremías: esto me enciende a la ira. Todo el capítulo habla acerca de la apostasía del pueblo de Israel por la adoración y la veneración al paganismo, a las deidades paganas. Y entre ellas estaba esta diosa femenina, ¿sí? Que nada tenía que ver, nada tenía que ver. Claro, yo te voy a decir que hoy la tradición y en tiempo atrás y todo dan una historia, un cuento, ¿no? Es toda una historia, un mito, un engaño. Y yo lo oí en el radio de parte de un sacerdote que decía: si María es la madre si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, entonces María es la madre de Dios. A ese nivel la ponían. Pero ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que dicen los últimos papas actuales. Entonces, en el versículo 31 podemos ver, por favor. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Amén. Si vamos a 44, capítulo 44. Entonces, esta adoración y esta veneración a esas deidades hacía que el pueblo de Dios hiciera barbaridades, no solo socialmente. Imagínense lo que significa sacrificar al fuego a un hijo, a una hija. Eran barbaridades. ¿Producto de qué? Del engaño. Del engaño del enemigo. ¿Y producto de qué esto? ¿Consecuencia de qué? De apartarse de la ley de Dios, de apartarse de la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia nos dice: no te apartes así ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda. No te apartes. Tienes que andar rectamente delante de los ojos de Dios, porque cualquier situación te va a hacer que te vayas desviando, y cada vez las cosas se hagan peor. Así fue como le pasó al pueblo de Israel. Vamos al Jeremías 44, del 16 al 23, por favor. La palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo y a espada de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto? ¿Y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos?
Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le habló, respondiendo esto, diciendo: ¿No se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy, porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Amén. Bien, pues esto era la obstinación del pueblo de Israel. E incluso decían, es que a nosotros nos iba bien, a nosotros nos va bien. Y fíjense que esto es muy importante. Eso es muy importante porque mucha gente ha dicho, pues es que antes de ser cristiano a mí me iba bien en todas las cosas, y cuando me hice cristiano las cosas empezaron a ir mal, de mal en peor. Hay gente que así dice. Igual que, mira, ¿sabes qué? Cuando nosotros rendíamos culto, cuando nosotros rendíamos adoración a la Reina de los Cielos, todo nos iba bien. Todo nos salía bien, éramos prosperados, no faltaba el alimento, no faltaba, pero dejamos de hacer esto y ¿sabes qué? Todo se vino para abajo. Nosotros estábamos bien como antes y le echan la culpa a Dios de que ahora, que cuando le buscaban a Dios, cuando obedecían su palabra, entonces les iba mal. Y sabes que la verdad es que hay mucha gente que así tenemos el corazón. Tenemos un corazón en nuestra relación y nuestra comunión con Dios muy acondicionado. Está condicionado: soy cristiano, voy a la iglesia, participo si me va bien. Si me va bien, si soy prosperado, si mis deudas son canceladas, si mi esposo está bien, si mi esposa está conmigo, y si mis hijos, bueno, todas esas cuestiones son la atracción para la iglesia cristiana, porque así se les ha predicado y así los hemos entendido. Pero ¿sabes qué? La verdad que nosotros debemos entender que la orden, el mandato de parte de Dios es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Amén. Gracias, amén. Gloria a Dios. Así es. Y ¿sabes qué? Esté como estemos, Dios sigue siendo Dios. Y ¿sabes qué? Y mi adoración y mi corazón está con Dios, estemos como estemos. Yo tengo que hacer y tengo que obedecer y me tengo que deleitar en la palabra del Señor. Y tengo que ser cuidadoso y tengo que ser escrupuloso de lo que hago, de lo que digo, de lo que no hago, de lo que no digo. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? A veces caemos en que nuestra fe tiene un precio. Ya lo dijo Luis la semana pasada. Nuestra fe, y si ¿sabes qué? Si ese precio vale tu fe, Satanás te la paga. Yo te la pago, pero apártate de la fe. Pero ya todo está saliendo bien. Mira, dejé de ser cristiano, dejé de ir a la iglesia y todo me está saliendo bien, todo se está arreglando.
todo está perfecto. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Porque el propósito de Satanás es destruirte y destruir, apartarte de Dios. Cuando te apartas de la fe de Dios, te apartas, te alejas de la eternidad. Como dijo Luis, aquí somos peregrinos. Estamos en un tiempo, pero el tiempo que estemos aquí, tenemos que rendirle adoración y veneración sobre todas las cosas a Dios. Hay gente que no se da cuenta de lo que está haciendo. No se da cuenta que lo que está haciendo delante de los ojos de Dios, aunque lo hagan en lo oculto, va a traerle consecuencias a lo largo de toda su vida. Y después van a decir, ay, es que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son las consecuencias de lo que aun cuando conocías a Dios, lo hiciste. Y pensabas o pensamos que no iba a haber consecuencias. Así pensaba el pueblo de Israel. Veneraba a su deidad, veneraba a sus dioses, hacía lo que ellos le decían, lo que ellos le ordenaban. Y ¿sabes qué? Esos eran demonios. No existen. Existe Dios. Es una realidad, Dios, que se ha manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y fuera de Dios no hay otros dioses. No hay más. Tenemos que entenderlo. Y tenemos que nosotros que caminar rectamente delante de los ojos de Dios. Aquí les llegó el momento de la destrucción del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Llegó el momento donde iban a ser invadidos, donde iban a ser expulsados de sus tierras. Dios se los había advertido desde el libro de Deuteronomio, se los había dicho que no lo hicieran, que no lo hicieran. ¿Y sabes qué? Sí lo hicieron. Aunque estaba escrito, aunque estaba estipulado, aunque estaba ordenado por Dios, sí lo hicieron. Les ganó más la carne, les ganó más su antigua naturaleza. Y Dios siempre los llamó al arrepentimiento. Para eso mandó a los profetas. Para eso mandaban los profetas. Para eso tenían las escrituras. Para eso tenían la ley. Y no le hicieron caso. Mataban a los profetas. Bueno, hoy en día vemos un engaño terrible que ha existido desde ese tiempo. La veneración a una imagen pagana. Como dije, en Egipto era Isis y se fue transformando en Diana, en Acera, en muchos nombres de deidades femeninas. Y después esa adoración a Isis entró a la iglesia del siglo IV al siglo III. Entró a la iglesia cuando empezó lo que se llama la iconoplasia, era cuando se empezaron a adorar a las imágenes. No faltó una mujer con un niño cargando, que como comento, ahí hay toda una historia mitológica que no vamos a perder el tiempo en eso. Pero ahí se empezaba a venerar y la tradición lo aceptaba esa veneración. Y después, con el paso del tiempo, esa deidad se fue apareciendo en diferente manera, de una manera misteriosa, como aquí tenemos la historia. Se aparece a una persona, a una sola persona, a un indígena, y toda la fe de todo un pueblo se volca, se vuelve
en adoración y veneración a esa imagen. Y podemos ver otra en España, la Virgen Carmela, en donde apareció en el Monte Carmelo, se le apareció a un hombre misteriosamente y dicen, es la Virgen Carmela. Y empieza la veneración y la adoración de todo ese pueblo a la Virgen Carmela. Y tenemos la Virgen Aída y la Virgen, muchas vírgenes que se aparecieron. Una se le apareció un lechero en un árbol y este vaquero estaba ordeñando y vio ahí la imagen de una mujer y fue y dio aviso, y desde entonces empezaron a venerar a esa mujer en ese pueblo. Y bueno, y la palabra de Dios, y Dios, y el Señor Jesucristo, pues en esos pueblos no se acuerdan, no hay referencia de ellos, no hay referencia de nada. ¿Y qué fue lo que dijo la tradición? Es la Virgen María que se aparece de diferente manera, pero es la Virgen María, porque el 8 de diciembre de 1554 el Papa Pío IX declaró que María era María Inmaculada, o sea, que había nacido sin pecado. Y bueno, ¿cómo que nació sin pecado? Y le inventaron ahí que su papá era San Joaquín y Santa Ana, que no aparecen, desde luego que no aparecen sus papás. Entonces, ellos también tenían que haber estado sin pecado. Pero como fue un engaño, una herejía tan grande, 2 años después declararon la infalibilidad de los papas. O sea que los papas no se equivocan. Y así fue la tradición, fomentando la adoración y la veneración a deidades femeninas, que nada tienen que ver con Dios. Y vemos toda la historia, que no nos alcanzará el tiempo. Y la gente, su fe, su creencia está en pos de ellas. Y lo podemos ver. Multitudes. Ya no hablamos miles, ni cientos de miles, millones. Todo un pueblo, toda una nación que se mueve por la fe de una deidad femenina que apareció misteriosamente sin que haya un respaldo de parte de Dios. Y como lo repito, el mismo abad de la Villa de Guadalupe, en el 1985, Schulenberg, ni siquiera mexicano, Schulenberg, él declaró: todo esto es un engaño, y renunció, que no encuentro un antecedente doctrinal, teológico, para justificar que todo un pueblo vuelque su fe, vuelva su fe, concentre, centralice su fe en algo que no es verdad, que ha sido un engaño. Y bueno, lo mismo está en cada país, en cada nación. Existen deidades femeninas que la gente adora y venera. Y Jeremías la llama la reina de los cielos. Y claramente está en contra, la palabra de Dios, en contra, y condena esta veneración. La condena. Porque el único digno de alabanza y de adoración, ese es Dios. Bueno, pues vamos a dar un salto, cuestión de tiempo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15, y vamos a ver
¿Cómo tenemos? Por eso es tan importante la Biblia. Por eso es esencialmente en nuestra fe la palabra de Dios. Por eso la misma dice, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y de qué nos habla la palabra de Dios? ¿Quién es el centro de la palabra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la Biblia ha sido tan atacada. Y bueno, ya hemos hablado en el mes de agosto que se habló de la palabra de Dios, como por eso ha tratado de ser destruida, fue tratada de ser destruida por la tradición, y era un delito, ¿sí?, de muerte que tú leyeras la palabra de Dios, porque ahí encontrabas, ahí Martín Lutero en el 1517 encontró todos los engaños, todas las mentiras que se habían hecho respecto al carácter y a la persona de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, respecto al plan de redención, el plan de salvación de parte de Dios y no de parte de los hombres. Porque hay que entender, una es la palabra de Dios, escrita por hombres, pero inspirada, ¿sí?, y revelada por Dios a los hombres por el Espíritu Santo. Y otra cosa son los dogmas de lo que la gente diga, de lo que los ministros digan, de lo que los sacerdotes digan, de cualquier persona que se ponga enfrente de la gente y esté enseñando apartados de la Biblia, apartados de las Escrituras. Por eso es un compromiso, y por eso también era una condenación de parte de Dios hacia el pueblo, porque el pueblo tenía el deber de escudriñar la ley, tenía el deber de escudriñar la palabra de Dios y verificar que verdaderamente su vida y la dirección de los reyes y los sacerdotes estuviera de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no lo hacían. Y sabes que a veces nosotros tenemos, y no a veces, siempre tenemos que estar viendo si nuestra vida, nuestra relación, nuestra comunión está de acuerdo a lo establecido por la palabra de Dios. Yo les pregunto, ¿cuánto estás leyendo? ¿Cuánto ocupas en leer la Biblia? ¿Cuánto ocupas en escudriñar las Escrituras? No tienes que leer 10, 15, 20 capítulos. Mira, a lo mejor lee uno, lee 5 capítulos. Tú lees 5 capítulos todos los días, vas a acabar de leer la Biblia, pero ahí vas a encontrar la dirección y la instrucción de Dios. Ahí vas a checar a la luz de las Escrituras lo que estás aprendiendo y lo que te están enseñando en la iglesia. Ahí lo vas a encontrar. Pero si no, ¿cómo? Hoy es tan fácil, y en verdad es tan triste ver cómo la gente está siendo engañada. Ya no solo por la tradición, porque yo siempre lo he dicho y lo he dicho en el púlpito. La iglesia tradicional tendrá que pedir perdón, y tendrá que pedir en verdad perdón a toda la humanidad por toda la sarta de mentiras y de engaños en que los ha hecho caer. Ha habido gente que se ha muerto con ese engaño, con esa mentira de su virgen. ¿De dónde? Hebreos 9:27 nos dice: establecido está que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Todos los hombres. También la Biblia nos dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos, todos, toda la gente, toda la humanidad, en cuanto nacemos con una naturaleza pecaminosa. Todos. Por eso el mismo rezo de la iglesia tradicional dice: Dios te salve María, porque también María necesitaba de su Redentor Jesucristo, que fue una mujer bendecida, una mujer bienaventurada, una mujer escogida por Dios. Así fue. Bienaventurada eres entre las mujeres, y así fue. Gracias. Pero de eso
aquella, bueno, ahorita vamos a ver, en el año 1950, el Papa Pío XIV se le ocurrió decir que María no había muerto, sino que había sido ascendida a los cielos. Fíjense, 1854, el Papa Pío IX fue el que dijo María Inmaculada, que María no había nacido sin pecado. Y eso contradice todas las escrituras. El Papa 1950, Papa Pío XIV, dice, María no murió. María fue ascendida a los cielos, así como Enoc y como Elías. Y nunca presentó un escrito, nunca presentó una prueba, ninguno de los dos. Nunca presentaron ningún elemento que pudiera bíblico o inspirado o revelado por Dios que pudiera respaldar sus aseveraciones. Sin embargo, en el 1858, me parece, disculpen ahí la fecha, se reunieron y dijeron, los papas son infalibles. Y los papas no se equivocan. Y los que digan lo contrario de María, de que María no es inmaculada, los que digan aseveren lo contrario, sean anatema, o sean, quiere decir que sean malditos, quiere decir que están condenados. Así fueron sus argumentos. Simplemente dogmas de un solo hombre. E internamente se creó un debate teológico que nunca fue dado a conocer. Pero internamente, dentro de la iglesia tradicional, había debates teológicos que estaban en contra, que no los aceptaban. Esto es una herejía. Esto no es posible, esto no hay respaldo teológico, dogmático. Bueno, pues entonces lo solucionaron de esta manera. ¿Sabes qué? Los papas son infalibles y los que digan que María no es inmaculada sean anatemas. Entonces, pues obviamente, ¿quién se va a atrever a decir una blasfemia, a contradecirlos cuando estaba la Inquisición y eran reos de muerte? Todo el mundo empezó a decir, sí es cierto, María es inmaculada. En 1950, el Papa Pío XIV dijo, María no murió. María fue ascendida a los cielos, así como Enoc y así como Elías. Y claramente dice, no hay respaldo teológico, dogmático, ni doctrinal para sostener lo anterior. Sin embargo, como los papas son infalibles, así se tomó, así se respaldó todo el engaño, toda la mentira. Sin embargo, vamos a leer 1 Corintios 11, versículos 14 y 15, por favor. Ya lo tienes, ¿verdad? Sí, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. A ver, ¿estás en 1 Corintios 11? Sí. 14 y 15. Sí. ¿Perdón? Es 2 Corintios, perdón, disculpen, me emocioné. Es la falta de práctica. 2 Corintios 11, 14 y 15. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Bien. No, esto no es sorpresa. Pablo se los está diciendo a muchos que eran muchos ministros que se hacían apóstoles, falsos maestros, que se disfrazaban de ser hombres de Dios y enseñaban herejías, enseñaban apostasías. Por eso Pablo le dice, miren, los mismos ángeles de Dios, ángeles caídos, los mismos demonios, el mismo Satanás, se disfraza de ministro para engañarlos. ¿Y sabes qué? Hay muchos disfrazados que están engañando.
Y bueno, también eso lo podemos ver en los dogmas, en las doctrinas, que son engaños. Son engaños. Son engaños que han traído de parte de los papás, de los abuelos, de los bisabuelos, y nos vamos hasta atrás. Y podemos llegar hasta las culturas prehispánicas, y nos podemos ir más atrás, y nos podemos ir hasta la época de los hebreos del pueblo de Israel, y nos podemos ir más atrás y podemos ver que todo esto apareció cuando el hombre cayó en pecado y se apartó de Dios. Desde ahí. ¿Por qué? Porque Satanás quiere siempre la adoración. Satanás en verdad siempre ha codiciado la adoración. Por eso le dijo a Jesucristo: ¿ves todos estos reinos me han sido entregados? ¿Por quién fueron entregados? Por el hombre. El hombre había sido puesto en la tierra para que señoreara y sojuzgara sobre la tierra, sobre los peces, sobre los animales, sobre todo. El hombre iba a ser señor. Y cuando se separó de Dios, cuando pecó y murió, ¿qué quiere decir? Se separó de Dios, se los entregó todo eso. Toda la creación se le entregó a Satanás. Pero dijo: ¿sabes qué? Yo te los daré si postrado me adoraras. Y vemos la historia. Satanás siempre ha buscado que el hombre le rinda adoración y le rinda veneración. Y podemos ver cómo se ha encargado de engañar a las naciones, de engañarlas, disfrazándose, ¿sí?, de ángel vestido de luz, disfrazándose de cosas buenas. Pero lo que más le hace falta a la gente, lo que más le hace falta a la gente, lo que más nos hace falta a los pastores, nos hace falta discernimiento, discernir el espíritu que está obrando no solo en los pastores, sino también en los líderes, en los servidores, y también el espíritu que está obrando en la gente o en las iglesias. No lo disciernen. Ahí sí vamos, tú métete y de repente te acostumbras y de repente ya eres parte y de repente ya estás ahí bien sumergido que ni cuenta te das, que nada tiene que ver lo que estás haciendo, lo que se está predicando, lo que se está hablando con Dios, aunque se mencione el nombre de Dios. La gente ni siquiera sabe si están adorando a Mahoma, si están adorando a Hare Krishna, si están adorando a cualquier otra deidad. Y bueno, por eso es tan importante que seamos tan sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y sabes que el diablo también te puede hablar, y el diablo hace milagros, y el diablo también se te puede aparecer vestido de ángel de luz, y no por eso ya vas a rendir adoración y veneración. Por eso tienes la palabra de Dios, y tú vas a leer, tú vas a encontrar en la palabra de Dios que Juan se inclinó cuando un ángel se le apareció, y el ángel lo primero que le dijo: levántate, porque yo también soy siervo como tú. Porque el único digno de alabanza y adoración es Jesucristo. Amén. Entonces, eso es muy importante. Nosotros tenemos que ver, bueno, qué es lo que la iglesia, los últimos papas hablaron respecto a María y respecto a todas las cuestiones de las vírgenes que han aparecido, que han venerado. El Papa Juan Pablo II dijo: María no es corredentora ni intercesora. El Papa Francisco repitió y lo dijo. Y él lo dijo aquí en Guadalupe: no es corredentora ni es intercesora. No merece la adoración ni la veneración. Así lo dijo el Papa Francisco. Y el Papa León XIV, el Papa actual en turno, él también
declaró: María no es corredentora, solamente existe un redentor y solamente existe un mediador, que es Jesucristo. Eso lo dijeron los últimos papas. Schulenberg también lo manifestó. Pero, ¿qué ha dicho? ¿Qué han dicho las iglesias católicas? Gracias. ¿Qué han dicho de esto? Nada, absolutamente nada. ¿Qué ha dicho qué ha dicho, qué se dice en los sermones de las iglesias, en las colonias, en los pueblitos? ¿No saben qué? El Papa acaba de decir esto. No puedes venerar, no puedes, porque no es corredentor. El único redentor y el único salvador es Jesucristo. El único intercesor es Jesucristo. Eso fue lo que dijeron los papas y eso es lo que dice la Biblia. Y ahora, ¿cómo paras? ¿Cómo detienes tantas generaciones de mentira y de engaño? No lo dicen, lo siguen ocultando. Unos jóvenes que han sido utilizados por Dios tremendamente y que en su juventud y en su familia eran iban mucho adeptos a la iglesia tradicional. Ellos se convirtieron y se hicieron cristianos y Dios los empezó a utilizar grandemente. Y entonces la mamá se espantó y fue con el sacerdote y le fue a confesar y le fue a decir: mis hijos están leyendo la Biblia y mis hijos están en un lugar donde se está escudriñando la Biblia y están participando y todo. Y le dijo el sacerdote: a ver, trae la Biblia, enséñamelo. Le leyó varios versículos y le dijo: ¿sabes qué? Vete con tus hijos. Y pensó que le estaban corriendo y dice: Padre, pero yo ayudé a construir este templo, que yo hacer esta iglesia. ¿Por qué me está? No, no te estoy corriendo. Estoy diciendo que están en la verdad y que no tienen nada que hacer. No tienes nada que hacer aquí. Aprovecha. Vete y haz lo correcto delante de Dios con ellos. Ella se espantó. Y desesperada cayó en depresión y todo, y fue a hablar con los pastores y los pastores le mostraron la Biblia y le hablaron a la luz de las escrituras y todo. Y bueno, hicieron una gran labor evangelística a nivel nacional de una manera tremenda y algunos de ellos a nivel internacional. Entonces, es importante que entendamos, solo Jesucristo y nuestro corazón, solo Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 4, por favor. Solamente en Apocalipsis 12 nos habla, no lo vamos a leer ahorita, pero nos habla de que el diablo fue arrojado a la tierra y el diablo engaña a la humanidad. Y una de las formas y de los métodos que Satanás utiliza para engañar a la humanidad es la religión. Y es a través de las sectas. Y tú que estás aquí, tú que estás escuchando este mensaje y que tienes una Biblia en la mano, te hago responsable del conocimiento verdadero que debes tener respecto a nuestro Dios Salvador y Redentor. Y te hago responsable que escudriñes las escrituras. No se trata de escuchar el mensaje cada 8 días. Eso es bueno y es parte del crecimiento y es parte de la manera en que Dios te lava, te limpia, te purifica, te santifica a través del lavamiento del agua, que es la palabra de Dios. Pero eso no quita que todos los días nosotros estemos escudriñando, porque Satanás está mandando muchos ministros vestidos de luz, engañando a la gente, engañando a la humanidad. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado dónde se meten nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos enseñando, en qué estamos instruyendo a los hijos, porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos muy, muy delicados.
Vienen tiempos en verdad, y Jesús nos lo advirtió y dijo, y engañarán, si es posible, a los escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos hay de Dios aquí? Gracias a Dios, todos los que están aquí. Ahora sí dijeron todos, amén, amén. Entonces, ¿cuántos se van a ir al cielo? Con excepción de quienes, de los que no sean engañados. ¿Sí? Porque ahí Jesús no se refirió a los incrédulos, se refirió a los escogidos. Entonces, tenemos que tener la instrucción. Vamos a leer Hechos 4, versículo del 12 al 14, por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo él denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Bien, bueno, aquí ya sabemos bueno, Pedro y Juan oran por por un paralítico, es levantado, hay un milagro, pero Pedro les dice, ¿sabes qué? No hay ningún nombre en el cual los hombres puedan tener salvación. El único nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos es Jesucristo. Gracias hermana Rosy. Lo siento, a lo mejor creo como que algunos se decepcionaron. Pero así es. Es Jesucristo. Solamente. Vamos a Filipenses 2, 10 y 11. Entonces es importante que entendamos. Ahora algo que dice aquí este texto que acabamos de ver, de leer, que dice, y se maravillaron porque se dieron cuenta, se percataron que ellos habían estado con Jesús. ¿Cuánta gente puede decir y puede declarar de ti, de tu vida, que has estado con Jesús? ¿Cuánta gente con la que caminas, con la que te conoce, con la que tratas, puede decir, ¿sabes qué? A mí me consta que esta persona ha estado con Jesús, porque habla con denuedo, porque habla con sabiduría, porque camina con santidad, porque camina como Cristo caminó aquí en la tierra. ¿Cuántas personas? ¿Sabes qué? El mundo, la gente puede testificar, debe testificar que nosotros caminamos con Jesús. Y nosotros tenemos que testificar, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no hay ningún nombre dado a los hombres en el cual pueda ser salvo, sino única y exclusivamente en el nombre de Jesús. Bien, Filipenses 2, 10 y 11, por favor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Para que toda lengua, para que toda rodilla se doble, los que están en la tierra, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No hay más, no hay más. Solamente es Jesucristo. Primera de Corintios 6, 17, por favor. No hay más. Y nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que gritarlo, tenemos que predicarlo, tenemos que decirlo. Y la gente tiene que enterarse. Toda la gente que está yendo, que está haciendo todo esto, es por ignorancia. Muchos por ignorancia. Algunos lo harán por necedad y por obstinación, pero otros porque nadie les ha dicho que eso es un engaño, que eso es una mentira, y que de acuerdo a la palabra de Dios, el único nombre que está sobre todo nombre
y en el cual el hombre puede ser salvo es Jesucristo. Lo tenemos que manejar y yo te voy a pedir, apréndete este texto, estos textos de memoria. Efesios 4:12, Hechos 4:12, Filipenses 2:10 y 11. Y te voy a decir la importancia de lo que debemos entender si en verdad eres salvo, si en verdad has nacido de nuevo. Acuérdense que en agosto empezamos una serie y prácticamente la terminó Luis, que la importancia de que tú estés seguro, estés segura de tu nuevo nacimiento, de que has nacido de nuevo. Y sabes qué, eso lo ves en diferentes etapas de tu vida, en las buenas, en las malas, cuando estás tranquilo, cuando estás tranquila, cuando estás enojado, cuando estás enojada, cuando estás enfurecido, cuando estás enfurecida, cuando estás desquiciada, cuando estás desquiciado. ¿Qué sale de tu mente? ¿Qué sale de tu corazón? Ese eres verdaderamente, o eso somos verdaderamente. Bien, entonces yo te dije 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. Entonces nosotros nos unimos con el Señor. Amén. Desde el momento que tú recibiste, desde el momento que tú naciste de nuevo, desde ese momento uno eres con el Señor. Es una especie de matrimonio, es una unión, es una unidad, es una fusión. Ya no es el Señor allá, en una pared, en un muro, fuera de mi casa, apartado de mi vida, en donde yo, mientras no esté enfrente de Él, yo puedo hacer y puedo decir lo que quiero. No, no es así. Es uno, Él en mí y yo en Él. Amén. Somos uno con el Señor. Donde quiera que estemos, quien quiera que estemos. Entonces, ten cuidado de tu vida. Porque ¿sabes qué? Ahora así hacía el pueblo de Israel. Todo estaba bien, todo era prosperidad, todo era risa, todo era bendición, todo estaba bien. Sí, pero no compararon, no entendieron que de acuerdo a la palabra de Dios, a lo dicho por Dios, al compromiso que tenían con Dios, no estaban haciendo lo correcto delante de Dios. Y a pesar de eso, lo hicieron. ¿Y sabes qué? Llegó el momento en donde se pagaron las consecuencias. Llega un momento donde las calles de Judá, las calles de Israel, de Jerusalén y el pueblo de Israel quedó desierto, quedó vacío. Su templo que era su orgullo, donde estaba la presencia de Dios, fue destruido, fue devastado. ¿Por qué? Porque no supieron escuchar la voz de Dios. Hoy estamos hablando, Jesucristo es tu Señor. Jesucristo está en ti y tú en Jesucristo. No hay nadie más, no hay nada más. Jesucristo. ¿Y sabes qué? Tenemos que hacer las cosas al modo y a la forma de Dios. El Espíritu Santo es soberano y debe ser honrado. ¿Y sabes qué? Cuando no es honrado, no es adorado de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo está siendo blasfemado. Y la gente lo permite. Y la gente se hace partícipe de eso. Pero ya lo veremos, ya lo veremos. ¿Te dije Filipenses 4:20? No. Ok, entonces te digo Filipenses 4:20 y con esto terminamos.
Gracias. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, ¿la gloria quién es? Es a Dios. La gloria es a Dios. La honra, el poder, la alabanza, la adoración es a Dios. Y nadie puede ser a Dios si no es por medio de Jesucristo. Primera de Timoteo 2, versículo 5, porque solamente existe un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. No hay más, no hay absolutamente más. Por eso es que tenemos que aprender a adorar. A veces tenemos que aprender a amar a Jesucristo con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Por eso es que Jesucristo dijo: si me amares, guardares mis mandamientos. Amén. Tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que guardar su palabra. Si estás haciendo cosas que no son correctas delante de Dios, que no es lo correcto delante de los ojos de Dios, te voy a decir: apártate, aparta, guarda tu vida, ten respeto por aquel que murió en la cruz por ti, en la cruz, y te salvó y te da vida eterna. Aquel que te salvó y te rescató de la muerte. Ten respeto, hónrale, adórale, venérale, porque Él sí es digno de tu adoración. Él sí es digno de que toda tu fe esté centralizada en Él, porque Él es el Señor de señores. Damos gracias a todas las personas que nos han seguido por el Facebook, por los medios electrónicos. Que Dios les bendiga. Por las personas que también nos están siguiendo en YouTube, pedimos que Dios, la bendición, la provisión del Dios Todopoderoso para sus vidas, para sus familias, esté sobre ustedes, la gracia y el favor en todo tiempo. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie.